se refleja no solo la diversidad política, ideológica, sino que en el Congreso mismo se expresa la manera de ser de la sociedad. Es absolutamente cierto que uno de los temas y que la doctora Silvia siempre ha propuesto, y que todos ustedes, si van a revisar la estructura, el funcionamiento, los antecedentes y también la perspectiva del Congreso, pues tienen que reparar sobre una institución, que es la reelección. El hecho de que no la haya en México tiene necesariamente implicaciones, y como yo soy de los que piensan que no todo es negro ni blanco, por lo tanto no todo es malo de que no haya reelección, pero ciertamente tampoco es bueno que no la haya. En los matices, yo creo que debemos ubicar que al Congreso llegan cada 3 años en la Cámara de Diputados, y en menos proporción, también numérica y también por un periodo más largo de tiempo, como es obvio en el Senado, pero a las cámaras del Congreso llegan exponentes de la sociedad, permítanme llamarlos así, es decir, son desde ciudadanos absolutamente vinculados solamente con una causa ciudadana, hasta quienes son solo expresión de una cúpula partidaria o de una nomenclatura partidista. Y encontramos entonces aportaciones, entre comillas, muy auténticas y muy genuinas de la sociedad, y también expresiones muy cabales, muy puntuales de la diversidad política, expresada desde el punto de vista ideológico o de pertenencia a los partidos. Pero sí es cierto que llegan a la Cámara de Diputados, yo lo he visto, lo he vivido, desde campesinos que tienen en su afán y en su intención de su participación en política reivindicar causas y razones estrictamente de su entorno y de su experiencia personal. Son gente que va a aportar un conocimiento, una sensibilidad, una experiencia estrictamente reducida al campo de su vivencia personal. Y también profesionistas, liberales, y también gentes con sus estudios y sin estudios. Y hay una gran expresión de la sociedad. Esto es cierto. Bueno, ahí dejo eso como una premisa que me servirá posteriormente. Pero si se dice que también el Congreso es importante porque una de las tareas que se le encomienda es la revisión de las acciones del gobierno, y por supuesto, entre ellas, la revisión de las cuentas del gobierno. Ahora junto los dos elementos, es decir, es tan importante esa función que hace importante al órgano, y se le va a encargar que revise las acciones del gobierno y las cuentas del gobierno, y nos vamos a lo que yo decía, de que en buena medida la composición de las cámaras del Congreso no están especializadas para esa función concreta, sino para la función representativa. Por lo tanto, esta función de supervisión de la gestión del gobierno, de las cuentas del gobierno, de las decisiones sobre las rentas que se le van a imponer, es decir, los impuestos, la carga impositiva, para generar los recursos públicos y luego distribuirlos a través de los presupuestos, están encomendados a un órgano heterogéneo, en donde hay desde la gran especialización de algunos cuantos, y la generalidad tiene simple y sencillamente la sensibilidad de su propia comunidad, de su experiencia vital y personal, o de su compromiso partidario, lo que no aporta capacidad para realizar la gestión del gobierno ni las cuentas públicas. Por lo tanto, esa función en el Congreso solo podrá realizarse en la medida que cuente con los apoyos técnicos, profesionales
y con una estructura suficiente para acometer tan delicada función de supervisión y control del gobierno. Voy a retirarme un poquito del esquema que traía porque quiero dejarles sobre la mesa solamente algunas ideas y luego, en todo caso, responder algunas preguntas. Si ya ubicamos esta función representativa del gobierno, del Congreso, para los efectos de tener control sobre las gestiones de gobierno y, por supuesto, la revisión y control del ejercicio de los recursos públicos, es muy fácil detectar la necesidad de una organización que permita contar con los recursos técnicos y profesionales adecuados. No se puede esperar que un diputado o una diputada per se, o por el hecho de serlo, sea capaz o tenga los instrumentos, las herramientas para procesar la cantidad de información que significa darle seguimiento a las gestiones de gobierno y muchísimo menos a las cuentas públicas. Si no es a través de un soporte técnico profesional, institucional, que se rija por los muy sabidos principios de honestidad, de imparcialidad, profesionalismo, todos estos que son hasta principios constitucionales, ahora casi para cualquier cosa. Que son simplemente de perogrullo y de sentido común. Yo no voy a tener un instituto de investigación sobre las finanzas públicas, sino estoy suponiendo que se van a conducir con honestidad, con imparcialidad, con profesionalismo, con la concisión. Bueno, pues esos son los supuestos que a mí me ofenden que estén en la Constitución, pero no me ofenden tanto porque más vale que en algún lado esté, aunque sea escrito. De las instituciones que pueden interesar de los académicos que revisan la transparencia en el Congreso, primero yo creo que también hay un dato, el desprestigio y el desaprecio de la sociedad sobre los órganos de representación. Y si ustedes van a pensar que es una circunstancia de México, querrá decir que no han leído ningún periódico de otro país, o muchísimo menos algún estudio de los que hacen las ONGs, en donde en todas partes del mundo las cámaras o la Cámara, según sea un bicameral, según sea la Asamblea Legislativa o Parlamento en un régimen parlamentario, en todos los casos el desprestigio, el deterioro, el desaprecio, la desestima de los ciudadanos hacia los órganos de representación y particularmente por la concentración de la clase política y por la visibilidad que tiene esa concentración, los hace absolutamente impopulares. A partir de eso, y con el tema de la transparencia, tendríamos que revisar exactamente por qué la gente en un régimen democrático es proclive a desapreciar, a desestimar, a no querer a la clase política que se congrega y se concentra en los cuerpos políticos legislativos o parlamentarios. Bueno, entre otras cosas, porque los políticos, digamos, que pueden representar su afinidad, no su afinidad ideológica o su afinidad geográfica, nunca dicen las cosas como yo las quisiera decir.